Tú tenías un solo trabajo. La mayoría de las personas han oído hablar de los pilotos kamikaze, jóvenes que tenían la tarea de estrellar sus aviones contra los buques de guerra enemigos. Estos pilotos podían, idealmente, apuntar con precisión a partes importantes de los barcos y causar más daño que un bombardeo tradicional. Además, se creía que la exhibición de un piloto kamikaze, sacrificándose voluntariamente por Japón, desmoralizaría al enemigo. Ahora bien, los efectos de los ataques kamikaze son muy debatidos, pero algo de lo que no se habla es qué pasaba cuando fallaban. ¿Qué ocurría con un piloto kamikaze que fallaba o se acobardaba? Para dar algo de contexto, en 1944 las cosas no iban exactamente bien para Japón, y la única esperanza de evitar que Estados Unidos los derrotara era destruir, o al menos dañar, sus barcos capitales, especialmente sus portaaviones. Atacar los barcos con medios convencionales era demasiado costoso para Japón, por lo que tomar a pilotos jóvenes, colocarlos en aviones cargados de explosivos y ordenarles que se estrellaran contra partes críticas de los barcos enemigos se consideró una mejor estrategia. Los hombres elegidos para esto no eran simples novatos al azar, sino algunos de los pilotos más talentosos de Japón. El entrenamiento era duro, pero las raciones eran mucho mejores, y culturalmente, los pilotos kamikaze eran reverenciados. Se esperaba que los pilotos reflexionaran sobre la muerte en su tiempo libre para prepararse para su próxima misión. Sin embargo, para algunos, esta preparación y el amor por Japón no eran suficientes para hacer que presentaran su rostro al puente de un buque de guerra estadounidense. Entonces, ¿qué pasaba con los pilotos kamikaze que fallaban? Bueno, muchos fueron derribados antes de que siquiera completaran su misión o llegaran a su objetivo. Algunos golpearon la parte equivocada del barco o fallaron por completo y cayeron al océano. Si sobrevivían, serían capturados y llevados a un campo de prisioneros de guerra. Antes de continuar, hay un malentendido común de que a los pilotos kamikaze solo se les daba medio tanque de combustible para asegurar que no pudieran regresar, lo cual no es cierto. También había razones legítimas para que un piloto diera la vuelta, y perder a un kamikaze bien entrenado por un mal funcionamiento sería un desperdicio. La razón principal por la que Japón recurrió a esta estrategia fue porque sus recursos, incluidos los pilotos, eran limitados. Así que los pilotos que regresaban por problemas técnicos o mal clima no enfrentaban consecuencias, porque no era su culpa. Mejor suerte la próxima vez. Y sí, habría una próxima vez. Aquellos que regresaban por razones menos fáciles de confirmar, como resistencia enemiga o la incapacidad de encontrar su objetivo, eran reprendidos. El número de estos casos se reducía al realizar ataques kamikaze en grupos y también al emborrachar a los pilotos para que no pensaran demasiado en lo de morir. Sin embargo, cuando solo un sobreviviente regresaba, parecía bastante sospechoso. Aún así, los pilotos kamikaze eran recursos valiosos y Japón quería utilizar a cada uno de ellos. Por lo tanto, no había castigo. Vuelve a salir. Sin embargo, había un límite en la cantidad de veces que alguien podía regresar. Por ejemplo, hubo un piloto que regresó 9 veces antes de ser ejecutado por cobardía. Para la mayoría de los pilotos, sin embargo, regresar de una misión suicida era, hasta cierto punto, esperado, y en muchos casos, no algo que te llevara a ser encarcelado o ejecutado. Como todos los recursos durante la Segunda Guerra Mundial, Japón tenía que conservar y hacer el mejor uso de sus pilotos kamikaze si quería competir con el poder industrial de Estados Unidos. Dado que un solo piloto kamikaze podía dejar fuera de servicio a un portaaviones durante meses, eran vistos como algo que no debía desperdiciarse. Por lo tanto, aunque los pilotos kamikaze que regresaban no eran castigados con frecuencia. Espero que hayas disfrutado este episodio y gracias por verlo. Si disfrutaste el video, haz clic en el botón me gusta y suscríbete al canal.